Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 31, Viejos rostros. La zona de cuarentena de Houston tenía la manera de encoger el mundo. Decenas de miles de personas apiñadas tras cercas, racionadas como ganado. Las voces se escuchaban. Los rumores se propagaban como humo. Por eso, cuando Michael oyó el bajo gruñido de una discusión cerca de la parte trasera de la carpa de raciones, se detuvo en seco. La voz que cortaba el ruido no solo le resultaba familiar, era imposible de confundir. Escucha, te digo, este trozo de tubo vale más que el pan que estás acumulando. No sabes lo que puedo hacer con él. El corazón de Michael se apretó en el pecho. No había oído esa voz en años, no desde un contrato desagradable en el extranjero. Pero no había cambiado. Afilada, impaciente, obstinada como siempre. Crane. Michael se abrió paso entre la multitud, con Sarah y Lena cerca. Y allí estaba Cal Crane, más alto que la mayoría, barba descuidada, ojos brillando mientras discutía con un recolector que sujetaba un tubo oxidado como si fuera oro. Michael exhaló apenas un suspiro. ¡Hijo de puta! La cabeza de Crane giró de golpe. El reconocimiento llegó rápido. Su ceño se relajó en la clase de sonrisa que solo los hombres que casi han muerto juntos pueden compartir. No puede ser, gritó Crane, apartándose del recolector. Puso una mano pesada en el hombro de Michael. Pensé que te habías ido hace tiempo, hermano. Todavía no, murmuró Michael, con calidez en la voz. Parece que tú también sobreviviste. Por poco, admitió Crane. Pero tengo trucos. Siempre los tengo. Sarah y Lena se miraron. No estaban acostumbradas a ver a Michael dejar que alguien se acercara tanto. Antes de que Michael pudiera responder, otra voz intervino, firme y precisa, con el tono de alguien que había tenido que ganarse respeto en salas llenas de mentirosos. ¿Van a quedarse ahí recordando los viejos tiempos o vamos a hablar de lo que realmente está pasando aquí? Michael se giró. Alice B. Sullivan estaba a unos pasos, brazos cruzados, el cabello recogido de manera descuidada. Su ropa estaba gastada pero era práctica, con una bolsa de reportera colgada al hombro. Incluso en este infierno, conservaba esa presencia inquebrantable, capaz de cortar el caos con una sola pregunta. Alice, dijo Michael en voz baja. Ella levantó una ceja. Tampoco esperaba verte. Pero supongo que el fin del mundo trae reencuentros extraños. Sarah susurró, ¿quiénes son ellos? Crane se agachó a su nivel, la sonrisa más amplia. Amigos. De los que saben construir cosas que explotan. Alice rodó los ojos. Y de los que saben cuando alguien exagera. Michael los observó. Crane tenía manchas de grasa en las manos, un bolsillo lleno de alambres y clavos. La bolsa de Alice rebosaba de cuadernos y grabadoras aplastadas a medias. Sobrevivientes, sí, pero más que eso, eran recursos. Y en un lugar como este, los recursos eran raros. Más tarde, al borde del campamento, los 4 adultos se sentaron alrededor de un fuego tenue mientras Sarah y Lena susurraban con los niños cerca. Crane se inclinó, sacando un trozo de papel del bolsillo. Había bocetos rudimentarios, bates con púas, bombas improvisadas, trampas eléctricas. Armas hechas de nada más que basura. He estado trabajando en esto desde que pusieron las cercas, dijo Crane. Al ejército no le importa mantenernos abastecidos, así que pensé que empezaríamos a abastecernos nosotros mismos. Estas cosas nos darán ventaja cuando los muros se rompan. Michael estudió los bocetos. Toscos, pero inteligentes. Armas improvisadas, basadas en la física, diseñadas para herir con recursos mínimos. Mortales en las manos correctas.
Alice, mientras tanto, golpeaba su cuaderno. Y yo he estado siguiendo los conteos de raciones. Los números no cuadran. O mienten sobre lo que llega, o los envíos se están desviando en algún lado. La gente se dará cuenta pronto. Cuando eso pase. Disturbios, terminó Mako. Exacto, los ojos de Alice se dirigieron a Sarah y Lena. Y no quieres que los niños estén en medio de eso. Mako se recostó, en silencio durante un largo momento. Luego miró a Crane. ¿Cuándo puedes empezar a enseñar? La sonrisa de Crane volvió, mostrando todos los dientes. Mañana. Alice suspiró. Y yo me aseguraré de que no maten a todos en el proceso. Michael permitió un pequeño asentimiento. Por primera vez desde el brote, no se sentía totalmente superado en número. Viejos rostros. Nuevas ruinas. Y tal vez, solo tal vez, los comienzos de algo más fuerte que la supervivencia. Capítulo 32. El peso de los muros. La reunión con Cal y Alice seguía resonando en la mente de Mako mientras él, Sarah y Lena se adaptaban a la realidad de la zona de cuarentena. Los soldados la llamaban un perímetro seguro, pero cualquiera con ojos podía ver la diferencia entre seguridad y contención. Las vallas de eslabones de cadena se extendían en capas superpuestas, rematadas con alambre de púas que brillaba incluso a la débil luz del día. Torres de vigilancia observaban a la multitud de sobrevivientes como depredadores escudriñando a su presa. Dentro, el aire olía a sudor, humo y frijoles hervidos. La gente se agrupaba en filas para conseguir agua o pasar revisiones médicas, hombros rozándose entre sí, tensión en cada mirada. No era caos, al menos no todavía. Pero tampoco era paz. Michael caminaba por el recinto con Cal a su lado, la expresión del hombre cargada de la misma cautela aguda que había visto años atrás, cuando entrenaban juntos. «¿Notas lo nerviosos que están?», murmuró Cal, señalando a un par de soldados revisando identificaciones. «Estos tipos no están acostumbrados a controlar multitudes. La mitad son chicos con rifles. Ahí es donde ocurren los accidentes». Mako mantuvo la voz baja. «No hace falta mucho para que el miedo se transforme en pánico. Lo viste afuera. La gente se habría destrozado si los soldados no hubieran disparado al aire». Alice, manteniendo el paso con Sarah y Lena justo detrás, añadió. «Trabajé en campos de ayuda durante el colapso. Puedes sentir cuando el suelo está a punto de ceder bajo tus pies. No es hoy. Ni mañana. Pero llegará». Sarah frunció el ceño. «Entonces, ¿qué? Si esto se rompe, estaremos atrapados aquí con ellos». Sus ojos se posaron en la multitud de sobrevivientes, hombres con vendajes improvisados, madres abrazando a sus hijos llorando, solitarios que miraban la tierra como si pudieran desaparecer en ella. Con todos ellos. Michael no dijo nada. Ya pensaba lo mismo. Esa primera noche en la zona les enseñó más sobre el lugar de lo que cualquier transmisión había prometido. Los sobrevivientes se separaban en secciones, familias, solteros, sospechosos de infección y lo que los soldados llamaban no verificados. Todos eran revisados antes de entrar, aunque los dispositivos portátiles parecían rudimentarios, varitas negras delgadas con luces verdes parpadeantes. Más de una vez, Mako vio a alguien sudando y temblando, el escáner parpadeando rojo, solo para que el soldado lo dejara pasar tras un soborno o un empujón rápido. El sistema no era infalible. Si la infección se colaba, nadie lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Michael, Sarah, Lena, Cal y Alice fueron ubicados juntos en una de las secciones de solteros, un estacionamiento convertido bajo un paso elevado a medio construir. Tiendas delgadas de lona se estiraban entre postes, el suelo era un mosaico de barro, grava y cartón. Los sonidos nunca cesaban, tos, susurros, discusiones, el ruido de botas sobre el concreto cuando patrullas pasaban cada pocos minutos. «Mejor que la calle», dijo Kao, dejándose caer sobre una caja.
Pero no tanto. Lena se acurrucó junto a Sarah, susurrando sobre un grupo de mujeres que había conocido mientras recogía raciones. Intercambiaban migas de pan e historias de dónde venían, Dallas, Nueva Orleans, pueblos más pequeños abandonados o incendiados en el camino. Sarah sonrió, apenas un poco, de una manera que Michael no había visto desde antes de todo esto. Le recordó cuánto Lena necesitaba a alguien de su edad, alguien que no estuviera ahogado en decisiones de mando. Alice se acercó a él más tarde, mientras los demás se acomodaban. «¿Estás callado?» Michael encogió los hombros. «Escucho. Observo». «Siempre lo hiciste», dijo ella suavemente. «Antes de todo esto. Tú eras quien notaba las grietas en el muro antes que nadie». No respondió. Pero no estaba equivocada. Los días pasaban, aunque nadie los contaba de la misma manera. El tiempo se difuminaba cuando cada mañana comenzaba con el mismo silbato agudo y cada noche terminaba bajo reflectores. Sarah y Lena se adaptaron más rápido de lo que Michael esperaba. Sarah ayudaba en la distribución de comida, calmando discusiones cuando las raciones parecían escasas. Lena, con su lengua rápida, hacía amigas entre los sobrevivientes más jóvenes, chicas que le trenzaban el cabello, chicos que le enseñaban juegos de dados rayados en la tierra. Durante unas horas podía casi olvidar el peso que los rodeaba. Michael se apegaba a rutinas, revisar puntos débiles en las vallas cuando los guardias no miraban, estudiar los horarios de patrulla de los soldados, mapear mentalmente el terreno. Kyle se unía a él, a veces compartiendo risas, otras un silencio sombrío. «Se siente como si fuéramos ratas en una jaula», dijo Cal una noche. Michael escudriñó las sombras. «Entonces la única pregunta es qué pasa cuando la jaula se rompa». Al quinto día apareció una grieta. Un soldado golpeó a un anciano durante la entrega de raciones, una disputa por tomar pan extra para su esposa enferma. La multitud se agitó, voces gritando, manos agarrando la caja. Otro soldado disparó al aire, el sonido retumbó como un trueno en el espacio cerrado. Los niños gritaban. Por un momento, Michael creyó que se desataría la sangre. Pero apareció el general. Un hombre de hombros anchos, de unos 50 años, uniforme impecable comparado con sus tropas agotadas. Subió a un camión de suministros, su voz resonando por un altavoz improvisado. «Basta. El orden se mantiene aquí. No somos animales. Sigues el procedimiento, obtienes tus raciones. Quien cause problemas responderá directamente ante mí». La multitud se calmó, no por confianza, sino por ese miedo que proviene de rifles apuntando en todas direcciones. La mirada del general recorrió a todos, como memorizando cada rostro. Cuando sus ojos se posaron en Michael, este sostuvo la mirada el tiempo suficiente para mostrar que no había ni sumisión ni desafío. Luego la bajó. Kyle murmuró. «Ese hombre mantiene este lugar solo con amenazas y escupitajos». «Y funciona», dijo Michael. «Por ahora». Esa noche, Michael no pudo dormir. Los ruidos del campamento se mezclaban con la voz en su cabeza, el sistema, débil pero persistente. Acceso a planos, modificaciones rudimentarias autorizadas. Nota, materiales limitados. Se recomienda discreción. Su mente repasaba las herramientas que tenían, los restos que había recolectado, las lecciones aprendidas de mercenarios e ingenieros antes de todo esto. Podía construir algo. No para presumir, no todavía. Sino para prepararse. Porque Alice tenía razón. Kyle tenía razón. Todos aquí podían sentirlo. Esta zona no estaba construida para la esperanza. Estaba construida para contener a las personas hasta que la presa se rompiera. Capítulo 33. Manos silenciosas, trabajo silencioso. La vida dentro de la zona de cuarentena se acomodó a un ritmo tan frágil como vidrio hilado.
Silbatos por la mañana. Raciones al mediodía. Patrullas dando vueltas como buitres desde el anochecer hasta el amanecer. Los hombres del general mantenían todo en orden en la superficie, pero Mako sabía que el orden era solo otra máscara para el miedo. Así que cuando él y Kao se escabulleron una tarde, refugiándose en el esqueleto medio derrumbado de una estructura de estacionamiento cerca de su sección, no era para pasear. Kail cerró la lona tras ellos, amortiguando el ruido del campamento. Se agachó y sacó una mochila raída a la tenue luz. He estado juntando chatarra. Los soldados no prestan mucha atención a lo que tomamos, mientras parezca inútil. Dentro había clavos doblados, tiras de alambre de púas, botellas de vidrio rotas, 2 tubos de metal no más largos que el antebrazo de Mako y un rollo de cinta adhesiva a medio usar. Los ojos de Mako se entrecerraron. Esto alcanza. Kail sonrió. ¿Alcanza para qué? ¿Un viaje por la memoria? Mako negó con la cabeza, ya tirando del tubo hacia él. Alcanza para construir algo útil. Algo que tal vez nos compre un segundo cuando la jaula se rompa. Trabajaron en silencio al principio. Mako envolvió el tubo con varias capas de cinta para darle agarre y luego torció el alambre de púas a lo largo hasta que quedó erizado de bordes cortantes. Kail clavó clavos en un trozo de madera agrietada, doblándolos con una piedra hasta que sobresalían como dientes. El ritmo del trabajo llevó a Mako de regreso a misiones en ciudades quemadas, a ver hombres improvisar armas por desesperación y después ver esas mismas armas salvarles la vida una semana más tarde. Recordó a un combatiente croata que se reía mientras envolvía cadenas alrededor de una palanca, diciendo que no tenía que verse bonito, hermano. Solo tiene que matar una vez. Kail rompió el silencio. ¿Crees que se darán cuenta? No si somos inteligentes, dijo Mako. Esto no llamará la atención. Un tubo con alambre parece chatarra. Un trozo de madera con clavos parece leña mal cortada. Mientras no los usemos en público, a nadie le importa. Kail esbozó una mueca. Siempre pensando en el futuro. La voz de Mako se mantuvo serena. Siempre preparándose. Esa es la diferencia. Al final de la noche, tenían 3 bates con alambre de púas, un puñado de bombas de fragmentación rudimentarias, botellas llenas de metralla y pólvora negra raspada de fuegos artificiales desechados y 2 bombas de humo hechas con químicos recuperados. Nada vistoso, nada que llame la atención. Kail probó el peso del bate con alambre, lo balanceó una vez en la oscuridad. El aire siseó alrededor del alambre. No está mal. Me recuerda a romper cabezas en Arran. Mako le lanzó una mirada severa. Manténlo en silencio. Cuanto menos sepan las chicas sobre los detalles, mejor. Sarah es lista, respondió Kao. Se dará cuenta de que algo se está cocinando. No necesita hacerlo. Aún no. Déjalas aferrarse a la normalidad todo lo que puedan. Al día siguiente ocultaron las armas bajo ladrillos sueltos en la estructura de estacionamiento. Nadie buscó tan lejos. Los soldados estaban demasiado ocupados patrullando el perímetro, demasiado ocupados gritando a las filas de civiles que seguían presionando las puertas, suplicando ser dejados entrar. Mako sintió el peso del escondite asentarse sobre él como una promesa silenciosa. No era esperanza. No era salvación. Solo un margen. Una fracción de posibilidad, esperando el día en que el acero y el humo importaran más que las reglas. Esa noche, Sarah le preguntó por qué parecía más tranquilo. Se sentó a su lado, Lena dormida sobre su regazo, las luces del foco arrojando largas sombras sobre su refugio de lona. Michael solo dijo, porque la preparación es lo único más fuerte que el miedo. No le contó lo que había escondido bajo esos ladrillos. Aún no. Capítulo 34. La podredumbre interior. El tiempo había dejado de tener sentido dentro de la zona de cuarentena.
No había calendario clavado en la pared, ni transmisiones de radio que contaran los días, ni reloj que importara. Los días se desdibujaban en noches, las noches en días, y todo lo que la gente sabía era que el mundo se había abierto en una grieta y ellos estaban atrapados dentro. Michael ya no se molestaba en llevar la cuenta. Un hombre podía volverse loco marcando tallas en el concreto, esperando un rescate o una salvación que no llegaría. Vivía con medidas más simples: cuánta comida quedaba, cuánta agua podían traer de la línea de distribución, cuántos soldados parecían lo suficientemente cansados como para cometer errores. Al principio, la zona casi había parecido ordenada. Los soldados daban órdenes con la precisión cortante del entrenamiento, las raciones se entregaban en filas ordenadas y las cercas vibraban con la electricidad del control. Pero los meses habían carcomido ese orden como ratas en un granero. Ahora las botas arrastraban los pasos en vez de marchar. Los oficiales hablaban con cansancio en lugar de autoridad. Incluso las cercas parecían agotadas, cediendo en algunos puntos, remendadas con metal de desecho y varillas soldadas apresuradamente. ¿Y la gente? La gente había cambiado más que nada. El miedo que antes los mantenía callados se había convertido en algo más feo: resentimiento, ira, desesperación. Se veía en cómo se encorvaban sobre sus raciones, protegiendo cada bocado, en cómo las voces se alzaban más rápido, más violentas por un pedazo de comida. La esperanza se había consumido, dejando solo humo. Michael observaba todo con la misma desapasionada calma que llevaba a través de cada campo de batalla de su vida pasada. Para él, esto no era sorprendente. Era predecible. Las zonas de cuarentena no eran refugios. Eran ollas a presión. Y tarde o temprano, algo dentro siempre explotaba. Sarah y Lena habían salido temprano a buscar agua, 2 garrafas cada una apretadas contra sus cuerpos. Cuando regresaron, con los rostros pálidos y los labios finos, Michael supo antes de que hablaran que algo había pasado. Dejó el trozo de alambre que estaba convirtiendo en una trampa improvisada y se levantó para recibirlas. ¿Qué pasó? Su voz era firme, tranquila. Sarah mordió su labio antes de responder. Se armó una pelea en la fila. Un hombre dijo que alguien se coló. Los soldados no escucharon. Lo golpearon. Fuerte. Lena asintió, con los ojos grandes y húmedos. Fue horrible. Todos gritaban. Lo arrastraron. Todavía respiraba, pero no sé si sobrevivirá. Michael inhaló por la nariz, lento y controlado, luego se agachó para mirarlas directamente a los ojos. Había aprendido hace tiempo que los niños no necesitaban mentiras. Necesitaban algo a lo que aferrarse. Hicieron lo correcto, dijo. Bajaron la cabeza. Trajeron el agua. Eso es todo lo que importa. Los ojos de Sarah ardían, pero no de miedo, sino de enojo. No fue justo. Él no se coló. Lo vi. Solo que... Lo justo no te mantiene vivo, interrumpió Michael, firme pero sin dureza. Justo es una palabra que ya no significa nada. ¿Quieres sobrevivir? Aprendes cuándo pelear y cuándo quedarte quieto. Hoy se quedaron quietas. Eso es supervivencia. Sarah apretó los labios, pero asintió. Lena simplemente sostuvo la garrafa con más fuerza, como temiendo que se le escapara como todo lo demás. Esa noche, Michael se reunió de nuevo con Cal en el estacionamiento abandonado. Habían elegido ese lugar como su escondite, lejos de las patrullas y de las miradas de los civiles desesperados. Su pequeño alijo de suministros estaba escondido allí: bates con alambre de púas, un par de bombas de clavos rudimentarias, frascos de humo llenos de ceniza y aceite. Nada llamativo, nada que despertara sospechas, pero suficiente para darles ventaja si la zona empezaba a desmoronarse. Kyle giraba un cigarrillo apagado entre los dedos, como si fuera un relicario. Este lugar se va a devorar a sí mismo, murmuró. No hacen falta infectados. No hacen falta bombas. Solo hambre y miedo. Eso es todo.
Michael revisó las bombas de humo, asegurándose de que los sellos resistieran, de que el aceite no se hubiera filtrado. Eso siempre es suficiente. Pareces haberlo visto antes. La mirada de Michael se mantuvo en las armas. He visto suficiente. La gente no necesita mucha ayuda para quebrarse. Solo un empujón. Kao lo estudió un largo momento y luego desvió la mirada. No pidió detalles. Sabía que no convenía. Las grietas se hacían más visibles cada día. Las filas de pan se acortaban, los tazones de sopa se redujeron hasta casi ser solo caldo. Los soldados empezaron a confiscar herramientas, cualquier cosa más afilada que una cuchara, cualquier cosa que pudiera convertirse en arma. La gente susurraba que no era por seguridad, sino por control. Por la noche, esos susurros se hacían más fuertes. Algunos decían que otras zonas habían caído. Algunos juraban haber visto soldados llevándose bolsas de comida. Otros murmuraban que los infectados habían entrado, que personas desaparecían en la oscuridad. Michael no creía todos los rumores, pero tampoco los descartaba. Los rumores eran como humo, quizá no veías el fuego, pero estaba ardiendo en algún lugar. Entonces llegó la transmisión. Los altavoces crujieron una tarde, chisporroteando antes de que la voz de un general cortara el aire. Era el mismo discurso que habían oído docenas de veces, promesas de estabilidad, de seguridad, de nuevos envíos pronto. Michael escuchó sin expresión. Promesas como esas valían menos que el papel en el que no estaban impresas. Las había oído en ciudades arruinadas, de oficiales que ya estaban medio fuera de la puerta. Sabía reconocer a un hombre leyendo un guión. Aún así, para Sarah y Lena había pequeñas luces en la oscuridad. Habían hecho amigos, 2 niños de su edad, un hermano y una hermana que habían sobrevivido con su madre. Por un tiempo, sus risas regresaron en ráfagas breves, juegos silenciosos en la sombra de los muros en ruinas. Michael las dejó. Quería que conservaran algo humano. Pero también sabía que no debían aferrarse demasiado. Nada en este mundo duraba mucho. Sus temores se agudizaron la mañana en que vio a un soldado arrastrando a un hombre tosiendo fuera de la fila de raciones. El escáner parpadeaba rojo en la mano del soldado, el rudimentario dispositivo zumbando como si estuviera esforzándose demasiado para cumplir su tarea. El estómago de Michael se tensó. Había visto esos escáneres lo suficiente como para saber que eran poco fiables. Ya habían dejado pasar infectados. ¿Y si uno solo entraba a la zona? Mantuvo el rostro inmóvil, pero por dentro ya contaba salidas, imaginando el caos que seguiría. Es solo cuestión de tiempo, murmuró. Kyle, a su lado, asintió breve. Entonces nos aseguramos de estar listos cuando suceda. Michael no lo miró, mantuvo la vista en la fila de escaneo. Siempre. Esa es la única forma de sobrevivir. ¿Estás listo? Y aunque la gente a su alrededor todavía se aferraba a migajas de orden, Michael sabía la verdad. La zona no se sostenía. Se estaba pudriendo. Y tarde o temprano, la podredumbre siempre se esparce. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 35. Fuera de la zona de cuarentena. Los muros de la zona de cuarentena no eran jaulas para Michael. Eran advertencias. Una línea pintada en acero y alambre que decía, cruza esto y estarás solo. La mayoría obedecía esa línea. Se acurrucaban dentro, esperando raciones de comida, confiando en que los soldados mantuvieran a los monstruos fuera. Michael sabía mejor. Las cercas no mantenían a los monstruos alejados para siempre. Solo ganaban tiempo. Y el tiempo siempre se estaba acabando. Así que cuando Kao susurró la idea de buscar más allá de los muros, Michael no discutió. Asintió una vez, reunió el poco equipo que tenían y se deslizó entre las sombras. Se movieron de noche, con el zumbido de los reflectores barriendo el área como ojos de depredador.
Kyle había aprendido los patrones de vigilancia. Michael no preguntó cómo. Solo lo siguió, con pasos silenciosos y respiración constante. Había hecho cosas como esta antes. Muros diferentes, guerras diferentes. Mismo principio, mantenerse bajo, mantenerse quieto, mantenerse vivo. Cuando pasó el último reflector, treparon la sección rota de la cerca cerca del depósito de construcción. Kyle bajó primero, aterrizando en cuclillas. Mako lo siguió, con las botas crujiendo suavemente entre la maleza. Y así, de repente, estaban afuera. El aire olía distinto más allá de la zona. No más limpio, no, llevaba la misma podredumbre, el mismo aroma a metal quemado, pero más libre. La noche se extendía amplia, llena de silencio y ecos. La ciudad se erguía delante como un cadáver a medio iluminar por la luna. Cal ajustó las correas de su mochila. Primero vamos a los viejos túneles del metro. Menos patrullas, más restos. La gente ya no quiere ir bajo tierra. Michael lo miró, con expresión impenetrable. La gente no quiere ir bajo tierra porque le gusta respirar. Las esporas se esparcen ahí abajo. Kyle se encogió de hombros. Entonces es bueno que encontremos estas máscaras. Se las pusieron, militares, lentes rayados, filtros gastados pero intactos. Michael revisó el sello en la máscara de Cal, luego la suya. Un hombre no sobrevivía mucho si descuidaba el aire. La entrada de la estación se abría como la boca de una bestia, su arco de azulejos agrietado y manchado de moho. Adentro, la oscuridad apretaba gruesa, tragándose el haz de la linterna como si hasta la luz quisiera evitar ese lugar. Sus pasos resonaban en las escaleras, cortando el silencio. Cuanto más profundo, más fuerte era el olor, piedra húmeda, óxido y algo fúngico que se pegaba en la garganta incluso a través del filtro de la máscara. Al fondo, las vías se extendían como venas, atestadas de escombros. Bolsas abandonadas yacían dispersas, abiertas por el tiempo o por manos desesperadas. Un cochecito estaba volcado, ruedas oxidadas. Michael no lo miró mucho. Algunas cosas era mejor no estudiarlas. Kyle se agachó junto a un viejo casillero de herramientas, abriéndolo con una barra de hierro. La cerradura se dio con un chillido que resonó como disparo. Ambos hombres se congelaron, escuchando. Nada. Kyle sonrió detrás de la máscara. Lo tenemos. Dentro, herramientas oxidadas, martillos, alicates, una caja medio vacía de clavos. Basura para la mayoría, oro para ellos. Michael revisó la pila, sacando lo que aún servía. Esto servirá. Alambre, clavos, bordes filosos. Todo puede ser útil. Entonces el sonido llegó. Un arrastre húmedo. Una respiración que no era la suya. Michael llevó la mano a su cuchillo, Cal al bate improvisado. Se miraron, sin palabras. Entonces, las sombras se movieron. El corredor vino primero, corriendo por la plataforma con un grito desgarrado. Michael se apartó en el último segundo, dejando que el impulso lo pasara. Su cuchillo brilló, hundiéndose en un costado del cráneo antes de que pudiera girar. Sacó la hoja, respirando con calma. Quedan dos más, siseó Cal. Figuras surgieron de la oscuridad, tambaleándose, cabezas moviéndose como muñecas rotas. Sus ojos brillaban débilmente con el reflejo de la linterna. Michael se agachó, voz calmada. Mantengan distancia. No se dejen acorralar. Kyle blandió el bate, alambre de púas mordiéndose la carne. Un infectado cayó con un crujido húmedo. El otro se lanzó hacia Mako. Él lo esquivó, lo empujó contra un pilar, luego hundió el cuchillo en su garganta, apuntando al cerebro. El cuerpo se desplomó. Volvió el silencio. Por un momento, el único sonido era su respiración dentro de las máscaras, áspera y fuerte.
Kyle soltó una risa temblorosa. Mierda. Odio lo rápido que se mueven. No pienses en la velocidad, dijo Mako, limpiando la hoja en la manga. Piensa en los ángulos. La velocidad no importa si no pueden alcanzarte. Kyle asintió, recuperando el aliento. Cierto. Ángulos. ¿De verdad has hecho esto antes, eh? Mako no respondió. Avanzó, linterna barriendo el túnel. Encontraron esporas más adentro. Toda una pared de hongo floreciendo sobre las vías, su superficie palpitando débilmente como si estuviera viva. Motas pálidas flotaban en el aire como polvo, captando el haz de luz. La mano de Kao se fue hacia su máscara. Si no hubiéramos encontrado estas, ahora estaríamos ahogándonos. El tono de Mako era plano, clínico. Nunca te quites la máscara en un lugar así. Ni por un segundo. Bordearon el hongo, cuidando de no tocarlo. La vista recordaba a Mako las heridas de guerra que había visto, carne irreconocible, que ya no pertenecía a nadie. El hongo devoraba el mundo de la misma forma. Al final de la estación, hallaron más chatarra, tuberías, tablas rotas, incluso una caja de bengalas medio podridas. Mako las guardó con cuidado. Humo, fuego, clavos, cuchillas, todo parte de la supervivencia si sabías usarlo. Pero los infectados no habían terminado. De un túnel lateral, 3 corredores más surgieron, atraídos por el ruido, por el calor de sus cuerpos vivos. Michael no dudó. Sacó una bengala de la caja, la encendió y la lanzó a la boca del túnel. El fuego rojo rugió, proyectando sombras locas por las paredes. Los corredores chillaron, desorientados, dando a Kao la oportunidad que necesitaba. Su bate golpeó brutalmente a uno, tirándolo al suelo. Michael atacó a los otros 2. Se agachó, cuchillo brillando, cortando un tendón con un golpe. La criatura cayó, gritando, antes de que el segundo golpe la silenciara. La última se lanzó contra él, mandíbula cerrando. Mako la esquivó, atrapó su cabeza y la estrelló contra el pilar hasta quebrar hueso. Silencio. Solo la bengala quemándose, tiñendo la estación de luz sangrienta. El pecho de Kao subía y bajaba. Eso estuvo demasiado cerca. Michael guardó su cuchillo, tranquilo como siempre. Cerca está bien. Muerto, no. Kyle soltó una risa seca. ¿Siempre hablas así? Mako finalmente lo miró, ojos fríos pero firmes detrás de la máscara. Cuando has enterrado a suficientes personas, aprendes a hablar poco. Kyle no discutió más. Salieron de los túneles antes del amanecer, mochilas más pesadas, corazones aún más pesados. Detrás, la estación volvió al silencio, la bengala ya consumida, las esporas respirando en la oscuridad. Al trepar de nuevo la cerca hacia la zona de cuarentena, Kao rompió el silencio. ¿Crees que alguna vez dejaremos de correr así? ¿De buscar, de pelear cada maldito segundo? Mako no respondió de inmediato. Miró hacia la ciudad, los edificios encorvados como dientes rotos en el horizonte. No, dijo al fin. Pero podemos construir. Y eso es diferente. Kyle frunció el ceño. ¿Construir qué? Mako ajustó la correa de la mochila, expresión inescrutable. Un camino a través. Y mientras la zona despertaba con el caos matutino, se mezclaron entre la multitud sin ser notados, 2 sombras más entre muchas, llevando secretos de la podredumbre que esperaba justo fuera de los muros. Capítulo 36. Miedo en el aire. 10 años. El tiempo embotó todo, la esperanza, la ira, incluso el duelo, pero no el miedo. El miedo se agudizó con la edad, se extendió como una segunda infección. Estaba en la forma en que la gente miraba a sus vecinos, preguntándose si una tos significaba algo peor.
Estaba en la forma en que los guardias en las puertas apretaban los rifles más fuerte, las manos siempre temblando, aunque fuera un poco. La zona de cuarentena no había caído. Aún no. Pero cada muro se agrieta con el tiempo. Michael lo veía todos los días. La desesperación en las filas por comida. Las peleas por nada que terminaban con alguien ensangrentado. Los susurros de escape, de ir afuera porque quedarse allí dentro se sentía peor. El miedo era una enfermedad y no había cura. Por eso entrenaba. No solo a sí mismo. También a las chicas. El gimnasio de la escuela abandonada se había convertido en su aula. Estaba tranquilo la mayoría de las noches, el ejército rara vez patrullaba tan adentro de la zona ya. Las colchonetas estaban rasgadas, los aros de baloncesto rotos, pero el espacio era amplio, vacío y, lo más importante, desapercibido. Sarah estaba de pie, torpe, en un extremo, con los puños demasiado altos, los hombros tensos. Lena la imitaba, con una sonrisa nerviosa en los labios. Mako las miraba con los brazos cruzados. Primera regla, dijo, con la voz firme, no pelees a menos que no tengas otra opción. Segunda regla, si peleas, termínala rápido. Sarah frunció el ceño. Suena simple. Michael negó con la cabeza. No lo es. Avanzó, ajustando su postura, bajando las manos y angulando el cuerpo. Equilibrio. Peso en las puntas de los pies. Siempre listo para moverte. Una pelea no es cuestión de fuerza. Es cuestión de permanecer vivo el tiempo suficiente para acabarla. Se acercó a Lena y le empujó la barbilla hacia abajo. No mires sus ojos. Mira el pecho. Verás el golpe antes de que llegue. Lena se mordió el labio. ¿Y si son más grandes? Todos sangran, dijo Mako, con voz plana. Todos respiran. Le quitas uno y la pelea termina. Demostró, lento y deliberado, una palma al tabique, una patada a la rodilla, un codo a la garganta. Eficiente, brutal. Sin movimientos inútiles. La violencia no es bonita, dijo, mirándolas a cada una. Olvídense de lo que ven en las películas. Allí afuera, la vacilación mata. Actúas o no vuelves a casa. Sarah tragó saliva y asintió. Lena exhaló con dificultad. La primera hora fue defensa cuerpo a cuerpo. Las hacía repetir golpes, bloqueos, juego de pies hasta que les temblaban los brazos. Sarah aprendía rápido, la frustración le cruzaba la mirada cada vez que fallaba un paso. Lena tenía más dificultades, pero su terquedad la mantenía de pie aunque las rodillas le flaquearan. Otra vez, decía Mako cada vez. Otra vez. Al final, el sudor les brillaba en la cara. Sus movimientos eran más nítidos, aunque aún no fuertes. Michael asintió una vez. Mejor. No bueno. Pero mejor. Sarah se secó la frente. ¿Cuánto hasta que seamos buenas? La mandíbula de Mako se tensó. No se mide así. Entrenas hasta que no piensas. Hasta que tu cuerpo se mueve antes que tu miedo. Lena se dejó caer sobre la colchoneta, jadeando. ¿Así que para siempre? Michael casi sonrió. Casi. Algo así. La segunda hora fue armas de fuego. Sacó las armas maltrechas que él y Cal habían logrado mantener ocultas, una pistola vieja, una escopeta de bombeo, un rifle con rayones. Nada especial. Pero en manos adecuadas, todo era especial. Regla 1, dijo, con tono duro, trata cada arma como si estuviera cargada. Regla 2, el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar. Regla 3, nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a destruir. ¿Entendido? Las chicas asentían. Les mostró cómo comprobar la recámara, cómo cargar y descargar, cómo despejar un atasco.
Una y otra vez, hasta que los dedos fallaban menos, hasta que Sarah pudo recargar la pistola en casi silencio, hasta que Lena dejó de olvidar el seguro. La velocidad viene después, les dijo. La seguridad primero. Un error aquí no solo te mata a ti. Mata a todos a tu alrededor. Cuando finalmente dispararon, no fue a blancos porque el ruido era un riesgo. En su lugar hizo ejercicios simulados con cámaras vacías. Levantar, apuntar, apretar. Reiniciar. Otra vez y otra vez hasta que los brazos les dolían. Las manos de Sarah estaban firmes, la mandíbula apretada por la concentración. La puntería de Lena vacilaba, pero sus ojos se endurecían con cada intento. Michael observaba en silencio. Recordó sus primeras lecciones, manos temblando, instructores gritando, el peso de un arma sintiéndose antinatural hasta que dejó de serlo. Cuando la puntería de Sarah finalmente se mantuvo, Michael asintió una sola vez. No está mal. Sus labios se curvaron en la más tenue de las sonrisas. Después de 3 horas, la sesión terminó. Las chicas se desplomaron sobre las colchonetas, exhaustas. Michael se sentó frente a ellas, limpiando la pistola con movimientos precisos. Afuera, la zona gemía bajo su propio peso. Gritos resonaban en calles lejanas. En algún lugar, una ventana se hizo añicos, seguida de pasos apresurados. Miedo. Siempre miedo. Sarah rompió el silencio primero. ¿Crees que esto importará? ¿Si los muros caen? Michael hizo una pausa, con el paño en la mano. Importará más que cualquier otra cosa. La voz de Lena fue más suave. ¿Te cansas alguna vez de pelear? Michael no miró hacia arriba. Siguió limpiando, los movimientos constantes. Todos los días. Entonces, ¿por qué seguir? Lo miró entonces. Frío. Firme. Porque parar significa morir. Y todavía no estoy listo. Las chicas se miraron, y una quietud se posó entre ellas. Más tarde, cuando las acompañó por las calles oscuras, Michael lo notó de nuevo, ese olor en el aire. No era la putrefacción de los infectados. No era el moho de los edificios viejos. Era otra cosa. Algo agrio. Era miedo. Se filtraba en todo ahora. La forma en que las madres apretaban a sus hijos. La forma en que los hombres miraban por encima del hombro. La forma en que los soldados reprendían a los civiles con sus propios nervios al límite. El miedo se estaba extendiendo, y no había muro lo bastante alto para mantenerlo fuera. Michael apretó la pistola escondida bajo la chaqueta. No podía detener el miedo. Pero podía prepararlas para lo que viniera después. Y cuando llegara el día y llegaría, se aseguraría de que Sarah y Lena no fueran solo supervivientes. Serían luchadoras. Porque 10 años de miedo solo significaban una cosa. Lo peor aún estaba por venir. Capítulo 37, ¿clique? Para entonces, la zona de cuarentena los había moldeado. Años de confinamiento habían dejado a la mayoría de las personas frágiles o insensibles, pero Michael se negaba a permitir que Sarah, Lena o Alice se convirtieran en ninguno de los dos. Sobrevivir no se trataba solo de respirar, sino de estar preparados para el día en que los muros cedieran. Así que, cuando las raciones se volvieron más escasas y los ánimos en el campamento empezaron a encenderse, Michael decidió sacar a los 3 afuera. Oficialmente era para recolectar suministros. Extraoficialmente, era entrenamiento, porque él sabía lo que se avecinaba. Se deslizaron por una brecha en el muro exterior justo antes del amanecer, con las máscaras de gas colgando del cuello. La ciudad más allá era un sepulcro, huesos de concreto estrangulados por enredaderas y hongos. Los autos se oxidaban en las calles, con las ventanas rotas y los baúles despojados hacía tiempo. Cada sombra parecía poder ocultar la muerte.
Mako los condujo a un estacionamiento abandonado, su voz baja y calmada. Primera lección, dijo, dejando caer su mochila. Las armas son extensiones de tu cuerpo. Dudas, mueres. Entras en pánico, desperdicias energía. Así que mantente controlado. Siempre. Hizo que Sarah y Lena practicaran primero las posturas básicas, pies separados, rodillas flexionadas, agarre firme pero lo suficientemente suelto para balancear sin tensión. Alice ya sabía manejar un arma de fuego, pero se unió, practicando junto a ellas. Luego vino la parte más difícil. Mako les lanzó pistolas vacías desde su mochila. Recargar no es solo mecánica, dijo. Es ritmo. Memoria muscular. No podés pensar cuando algo está gritando frente a vos. Les enseñó a extraer los cargadores, insertarlos de nuevo, accionar el seguro. Una y otra vez, hasta que sus dedos se movían con más soltura en cada intento. Las horas pasaron. El sudor perlaba sus frentes a pesar del aire fresco. Cuando Sarah finalmente logró recargar en menos de 3 segundos sin equivocarse, Michael asintió. Bien. Vas a vivir un poco más. Se adentraron más en la ciudad, recolectando mientras entrenaban cables, herramientas viejas, metal de desecho. Michael tenía planes para todo. Pero cuando descendieron a los túneles del metro, en busca de cobre y acero, algo cambió. El aire se volvió denso, húmedo. Crecimientos fúngicos trepaban por las paredes de azulejos, hinchados y palpitantes. Esporas flotaban levemente a la luz de sus linternas. Todos se ajustaron las máscaras. Entonces lo escucharon. Clic. Fuerte, deliberado. Se congelaron. Clic. Clic. Más cerca ahora. Resonando en la oscuridad. Sarah susurró. ¿Qué es eso? La mandíbula de Michael se tensó. Levantó un dedo a sus labios. No hablen. No se muevan. El sonido se acercó hasta que emergió de las sombras una pesadilla hecha carne. Una figura con la cabeza partida, consumida por un grotesco crecimiento de hongos, su rostro nada más que una masa de surcos y dientes. Ciega, convulsionando, cada paso guiado por los clics que emitía su garganta. Lena jadeó antes de poder contenerse. La criatura giró la cabeza hacia el sonido. Chilló, agudo, salvaje, lo suficientemente fuerte como para sacudir las paredes, y se lanzó. Michael empujó a las chicas hacia atrás. Muévanse. Se lanzó directo al clique, el cuchillo brillando. La criatura era más fuerte de lo que esperaba, moviéndose con una furia inhumana. Sus garras rasgaron la manga de su brazo, casi abriéndolo. Alice sacó su pistola y disparó. El disparo resonó en el túnel, la bala impactando en su hombro. El clique chilló, tambaleó y giró hacia ella. Michael no le dio oportunidad. Con un gruñido brutal, hundió su cuchillo directamente en el florecimiento fúngico en el centro de su cráneo. La hoja se hundió profundo. El clique convulsionó violentamente, sus chillidos se apagaron en un gorgoteo húmedo antes de colapsar, convulsionando. Volvió el silencio, roto solo por su respiración entrecortada. Las manos de Sarah temblaban al bajar su arma. ¿Qué demonios era eso? Michael limpió su cuchillo, con expresión oscura. Algo nuevo. Algo peor. Han tenido años para cambiar, para convertirse en lo que sea que haya sido eso. Los miró a cada uno. Por eso entrenamos. Porque el mundo allá afuera todavía no ha terminado con nosotros. Nadie discutió. Esta vez, no. Capítulo 38. Lecciones escritas en sangre. El túnel volvió a quedarse en silencio,
pero la quietud no se sentía como seguridad. Era como contener la respiración, la clase de respiración que uno sabe que no durará mucho. El cuerpo del clique yacía desplomado sobre las baldosas agrietadas, con el crecimiento fúngico derramándose sobre su cráneo como una grotesca corona. El olor a descomposición mezclado con tierra húmeda y pólvora se adhería al aire incluso a través de sus máscaras. Mako se agachó y presionó los dedos contra la empuñadura de su cuchillo antes de sacarlo de un tirón. El tejido fúngico se pegaba a la hoja en gruesos hilos. Sarah se atragantó, apartando el rostro. Lena se apoyó contra la pared, pálida, tragando saliva con fuerza como si luchara contra el impulso de vomitar. Alice mantenía su arma apuntando al cadáver, con las manos temblorosas pero los ojos fijos, negándose a apartar la mirada. Mako volvió a guardar el cuchillo en su funda y finalmente rompió el silencio. «Míralo», dijo. Su voz era firme, casi clínica. Esto es lo que hace el tiempo con la infección. No se mantiene igual. Mutan. Se adaptan. Se vuelven más difíciles de matar, más impredecibles. Lena susurró, esa cosa estaba ciega. Pero aún así nos encontró. El sonido, dijo Mako. Usa el sonido, ese clic. Es ecolocalización. Como un murciélago, pero peor. Haces ruido, sabe exactamente dónde estás, ¿entiendes? Sarah asintió rápidamente, todavía abrazando su arma contra el pecho. Silencio. Siempre. Bien. Los ojos de Mako recorrieron a las 3. Esa es la lección. Mantente en silencio, sobrevive. Pero si no puedes mantenerte en silencio, termina la pelea. Rápido. Nadie habló. El peso de lo que habían visto descansaba sobre sus hombros como plomo. Mako ajustó su mochila. No volvemos con las manos vacías. Vamos. Se adentraron más en los túneles, linternas barrían paredes cubiertas de moho y letreros medio derruidos. Ratas corrían por las sombras, sus pequeñas garras arañando las baldosas rotas. Cada sonido hacía que las chicas se sobresaltaran. Finalmente, los túneles se abrieron a una vieja plataforma de metro. Las vías oxidadas se perdían en la oscuridad, parcialmente sumergidas en agua estancada. Trenes abandonados yacían como cadáveres, ventanas rotas, puertas colgando. Mako subió a la plataforma, haciendo señas para que los demás lo siguieran. Espárcense, manténganse a la vista. Busquen cobre, acero, cualquier cosa que podamos rescatar. Tuberías, cables, baterías intactas si tenemos suerte. Se pusieron a trabajar. Sarah arrancaba cables de las paredes, con las manos temblando menos a cada tirón. Lena encontró una caja de herramientas bajo un banco, la mayoría eran chatarra oxidada, pero algunos destornilladores y llaves todavía servían. Alice revisaba los vagones, cubriéndose la boca con la manga contra el hedor de la descomposición. Mako recolectaba con destreza, la mente mitad en la tarea y mitad en las chicas. Cada pequeño objeto que recogían era un paso más, otra lección. Sobrevivir no solo consistía en matar monstruos, también en construir, crear, prepararse. Encontró una caja medio aplastada cerca de un pilar, la abrió y esbozó una leve sonrisa. Dentro había unos cuantos rollos de alambre de púas, oxidados pero intactos. Perfecto. Los guardó en su mochila. Sarah apareció junto a él unos minutos después, sosteniendo un manojo de cables pelados. ¿Esto sirve? Mako probó el cobre con los dedos y asintió. Bien. Manténlo seco. Podemos usarlo para trampas, tal vez incluso para circuitos más adelante. Ella sonrió débilmente, un atisbo de orgullo entre el miedo. Por un momento, casi se sintió normal, como si recolectar fuera otra tarea más. Pero la normalidad nunca dura. El primer gruñido vino desde el extremo opuesto de la plataforma. Bajo, húmedo, vibrando en la oscuridad.
La cabeza de Michael se levantó de golpe. Máscaras. Luces apagadas. Apagaron las linternas, la plataforma quedó sumida en la oscuridad total. La única luz provenía de un leve resplandor del hongo extendiéndose por el techo. Emergieron figuras. Al menos media docena de infectados tambaleándose por las vías, atraídos por el ruido de su pelea anterior. La mayoría eran runners aún con forma humana, rostros retorcidos, crecimiento fúngico avanzando por sus cuellos. Pero uno se movía más lento, pesado, los hombros encorvados bajo una masa grotesca. El estómago de Michael se tensó. Otro clique. Susurró, apenas audible, no podemos enfrentarlos a todos. Demasiado ruido. Hacemos esto limpio. Sarah tragó saliva audiblemente. La respiración de Lena se aceleró. Alice solo apretó más su pistola. Michael sacó el alambre de púas de su mochila y trabajó rápido. Lo pasó entre dos pilares a la altura de las espinillas, luego hizo señas para que las chicas se agacharan detrás de un banco caído. Los runners subieron a la plataforma, temblando, olfateando, con la cabeza moviéndose de un lado a otro. Cuando el primer runner tropezó con el alambre, gritó mientras los púas desgarraban su carne. Cayó, forcejeando, enredando el alambre más fuerte alrededor de sus piernas. Los demás se giraron hacia el sonido. Michael ya se movía. Saltó desde las sombras, hundió el cuchillo en la garganta del runner atrapado, silenciándolo. Otro cargó, y él golpeó con fuerza su tubo, el crujido del hueso resonó en el túnel. Alice disparó una vez, alcanzando a un runner en el pecho, derribándolo. Sarah se paralizó por medio segundo, luego gritó cuando otro se le abalanzó. Michael la empujó a un lado y enterró su cuchillo en el ojo del atacante. El clique chilló, avanzando, los brazos agitándose. Michael metió la mano en su mochila, sacó un artefacto improvisado que había estado preparando y prendió la mecha con su encendedor. Lo lanzó. La explosión no fue enorme, pero suficiente. Los fragmentos atravesaron el cráneo cubierto de hongo del clique, esparciendo trozos ennegrecidos por la plataforma. Los otros cayeron en el caos, sus alaridos cortados. El silencio regresó, esta vez más pesado. Sarah se sentó en el suelo, abrazando su arma, con lágrimas surcando su rostro manchado de suciedad. Yo casi. Michael se arrodilló junto a ella, sujetando sus hombros. Su voz era firme, no amable. No te congelaste. Viviste. Eso es lo que importa. La próxima vez lo harás mejor. Ella sintió con dificultad, mordiéndose el labio. Alice guardó su pistola con manos temblorosas. Estuvo demasiado cerca. Michael observó el carnicería. Cada pelea está demasiado cerca. Recuerden eso. Revisaron el lugar en silencio, con la tensión espesa como humo. Cuando finalmente salieron de los túneles, sus mochilas estaban más pesadas con chatarra y cables, pero sus pasos eran más lentos, los ojos vacíos. La ciudad los recibió con la luz del día que se desvanecía. Las paredes de la cuarentena se alzaban a lo lejos, feas pero seguras. Por ahora. Mientras caminaban de regreso, Sarah habló por primera vez, con voz pequeña. ¿Seguirán cambiando? ¿Los infectados seguirán empeorando? Michael no respondió de inmediato. Los miró a ella, a Lena, a Alice, los tres asustados, desesperados por algo que él no podía darles. Esperanza. Sí, dijo finalmente, con tono seco, implacable. Empeorarán. Más fuertes. Más inteligentes, tal vez. Eso hace la infección. Aprende. Pero nosotros también. Por eso entrenamos. Por eso seguimos moviéndonos. La única manera de ganar es aprender más que ellos. Lena susurró, ¿y si no lo hacemos? Michael miró el horizonte,
las paredes de la zona de cuarentena recortadas contra el sol moribundo. Su voz era baja, casi un gruñido. Entonces morimos. Nadie habló después de eso. La lección estaba escrita en sangre, y ninguno de ellos la olvidaría. Capítulo 39, 18 años de podredumbre. 18 años. Ese número pesaba de maneras que las palabras no podían capturar. Para algunos, significaba toda una infancia tras cercas de alambre de púas, creciendo sin conocer cómo era un mundo sin esporas. Para otros, eran casi 2 décadas sobreviviendo con sobras, viendo morir a la gente uno por uno, cargando fantasmas más pesados que cualquier mochila que hubieran llevado. Para Mako, significaba algo completamente distinto, era la prueba de que la humanidad no había sido borrada, al menos no todavía. ¿Rota, dispersa, hambrienta, paranoica? Sí. Pero aún respirando. Aún caminando. Aún luchando. La zona de cuarentena no era lo que había sido en los primeros días. Entonces, las patrullas militares marchaban en formación, las raciones llegaban en cajas lanzadas por convoys y las murallas parecían impenetrables. Ahora las paredes se hundían, parchadas con chapas y vehículos calcinados. Las patrullas eran escasas, los soldados gastaban más balas de las que daban y las raciones llegaban a medias, cuando llegaban. La desesperación tenía olor. Textura. Podía saborearla en las filas de sopa, verla en cómo la gente se agrupaba alrededor de restos de leña. Podías escucharla en el silencio de los niños, niños que no reían, que no jugaban, que solo observaban con ojos abiertos mientras los adultos discutían por comida. Sara y Lena habían sido niñas alguna vez. Ahora, tras 18 años, eran mujeres moldeadas por la misma podredumbre que había transformado al mundo. Su cabello era más corto, práctico. Sus brazos mostraban leves moretones de entrenamiento, de interminables ejercicios. No parecían sobrevivientes aferradas al límite, parecían luchadoras que habían aceptado ese límite como su hogar. Alice era aún más dura. Siempre alerta, siempre escuchando, siempre lista con una cuchilla en la mano. Una vez había sonreído a menudo, recordaba Mako. Ahora su rostro llevaba la calma como una máscara, que solo se rompía cuando el peligro ya había pasado. Kyle se había convertido en su mano derecha en todo. El hombre conocía armas, fabricación, cómo hacer cosas a partir de chatarra e imaginación. Llevaban años trabajando en las sombras, construyendo lo que podían, sin hacer demasiado ruido, sin llamar la atención. En un lugar donde los susurros podían convertirse en balas, no querías que nadie supiera lo que tenías. Pero no solo las personas habían cambiado. La infección misma había evolucionado, mutando como si fuese algo vivo y consciente. Los primeros años habían sido los runners. Simples, aterradores, sí, pero todavía lo suficientemente humanos para comprender. Sus rostros se retorcían de rabia, sus extremidades se movían como marionetas con cuerdas rotas. Eran rápidos, imprudentes y ruidosos, impulsados por las últimas brasas de instintos humanos que quedaban. Luego llegaron los toques. Mako recordaba la primera vez que vio uno, la mitad del rostro cubierta de hongos, la otra mitad todavía humana, capaz de gritar. Se escondían en las sombras, emitían sonidos croantes en la oscuridad y atacaban cuando menos lo esperabas. Si los runners eran tormentas, los toques eran cuchillos esperando bajo la cama. Cuando el mundo cumplió su primera década de podredumbre, aparecieron los cliques. Ciegos, con cabezas abiertas en coronas fúngicas grotescas, hacían clic en la oscuridad como un sonar de pesadilla. Eran más fuertes, más rápidos, más letales. Un sonido equivocado, una botella rota bajo el pie y tenías un monstruo arrancándote la garganta. Pero ahora, tras 18 años, la infección había mostrado su verdadera cara. Los bloaters eran reales. Michael había visto uno, enorme y masivo, piel cubierta de armadura fúngica, lento pero imparable.
Tenía una cicatriz en el brazo izquierdo por las esporas ácidas que lanzó, una quemadura que nunca sanó del todo. Y luego estaban los Chamblers. Variantes que habían evolucionado en zonas húmedas, cuerpos hinchados de pústulas que estallaban en nubes tóxicas. Eran menos armados que los Bloaters, pero su muerte era un arma en sí misma. Michael había perdido a un recolector una vez, un segundo estaba vivo, al siguiente se ahogaba en una nube de esporas. El mundo había envejecido. La infección había envejecido. La humanidad había envejecido. Y nada había envejecido bien. Esa mañana o lo que pasaba por mañana en un lugar donde el humo cubría el sol, Michael y Cal se deslizaron más allá de las murallas. Saquear era peligroso, pero necesario. Ahora, al ejército solo le importaba alimentar a sus propios hombres. Los civiles estaban destinados a pudrirse a menos que fueran útiles. Sarah, Lena y Alicia habían querido acompañarlos. Pero hoy no era día de entrenamiento. Hoy se trataba de suministros, metal, chatarra, químicos, cosas que luego podrían convertirse en armas. Cosas que podían marcar la diferencia entre vivir y morir de hambre cuando las murallas finalmente cedieran. Los dos hombres avanzaron con cuidado entre las ruinas. Los edificios se hundían como huesos viejos, ventanas rotas, escaleras colapsando bajo su peso. La naturaleza reclamaba lo que la infección no había tocado. Enredaderas abrazaban postes de luz, musgo crecía en las grietas de la calle y las esporas se pegaban a cada superficie húmeda. Su destino era una antigua entrada de metro. Las estaciones subterráneas eran peligrosas, pero ricas en recursos. Los túneles acumulaban metal, herramientas y a veces almacenes intactos. Pero también acumulaban esporas, y donde crecían densas, los infectados seguían. Con máscaras puestas, descendieron en la oscuridad. El aire era pesado. Denso. Cada respiración por el filtro llevaba el leve sabor a moho. El sonido del agua goteando resonaba en los túneles. Sus linternas cortaban finos haces de luz sobre la podredumbre. Entonces vino el sonido. Croak. Croak. Michael se congeló. Kyle lo escuchó también. Se miraron, Stokes. Avanzaron en silencio, agachados, armas listas. El crawl se hizo más fuerte, rebotando en las paredes hasta que era imposible ubicar la dirección. Entonces uno saltó de las sombras. Michael reaccionó por instinto, hundiendo su cuchilla de tubería en el pecho, y la arrancó mientras el monstruo gritaba. Otro saltó desde el techo, derribando a Cal. El cuchillo de Cal encontró su garganta antes de que sus garras pudieran. El túnel estalló. Croares, pasos, gritos. Los toques surgieron de las sombras. La pelea fue rápida, brutal. Michael giraba amplio, la hoja chispeando contra la pared, alcanzando la mandíbula de uno. La sangre salpicaba los azulejos. Kyle arrojó a otro contra el suelo, apuñalando hasta que dejó de moverse. Luchaban como hombres que lo habían hecho demasiadas veces para contar, como depredadores que conocían la forma de la caza. Su respiración era áspera, las máscaras empañadas por el sudor, los músculos ardiendo. Y entonces, clic, clic, clic. El sonido los congeló. Desde lo profundo del túnel llegó el inconfundible arrastre de un clique. Su cabeza se movía de lado a lado, la corona fúngica abierta grotescamente, la boca liberando esos clics que calaban hasta los huesos. Gritó, un sonido que rompió el túnel como vidrio. Michael agarró el hombro de Cal. Sin palabras. Solo una mirada. Ambos entendieron. No podían ganar esta pelea. No contra un clique, no sin ruido, no sin más bombas. Lenta y silenciosamente retrocedieron. Los toques estaban muertos, pero el túnel ya no era seguro. Nada era seguro ya. Al regresar a la zona de cuarentena, llevaban más que suministros. Llevaban pruebas.
La infección no solo sobrevivía, evolucionaba. Más rápido, más fuerte, más letal. Y si podía cambiar, ellos también lo harían. Capítulo 40. Comienza la resistencia. Años en el ejército le habían enseñado a Mako que la supervivencia nunca era pasiva. No esperaba seguridad. La arrancabas con sangre, sudor y cualquier resto que el mundo aún no hubiera reclamado. La zona de cuarentena siempre había sido una jaula. Pero ahora era una jaula que se desmoronaba. Los muros se inclinaban, los guardias estaban cansados y los infectados ya no se contentaban con permanecer en las sombras. Se estaban reuniendo, moviéndose, convirtiéndose en algo distinto. Mako se mantuvo al borde del perímetro, botas presionadas sobre el concreto agrietado, ojos escudriñando el horizonte. Humo se elevaba de incendios distantes. El aire olía a óxido y moho. Kyle estaba a su lado, brazos cruzados, un vendaje fresco rodeando su antebrazo por la pelea en el metro. Ninguno habló. No lo necesitaban. Detrás de ellos, la zona se agitaba. La gente se movía como fantasmas, silenciosa, cautelosa, con los ojos fijos en las salidas. Los rumores se habían esparcido rápido. Los infectados no solo sobrevivían. Se estaban organizando. Se estaba formando una horda. Michael lo había visto en los túneles. La forma en que los acechadores se movían en manadas. Como el ki que había llegado no al azar, sino como un comandante respondiendo a una señal. Ya no era instinto. Era algo peor. Y ahora, la gente buscaba su liderazgo. Empezó pequeño. Algunos saqueadores pedían consejos. Luego una médica ofreció compartir suministros y Mako podía protegerla. Luego llegaron los soldados. 3 se acercaron al atardecer, uniformes descoloridos, rifles colgados bajo. Su líder era un hombre llamado Torres, de unos 30 y tantos, ojos agudos, del tipo que alguna vez creyó en el sistema, pero que ahora veía sus grietas. Oímos lo que pasó en el metro, dijo Torres. Supimos que saliste con vida. Que mataste a una docena de infectados y escapaste. Mako no lo corrigió. La verdad era más complicada. La pelea había sido brutal. Apenas habían sobrevivido. Pero la percepción importaba ahora. Queremos unirnos, dijo Torres. No al ejército. No a la zona. A tu grupo. Kyle levantó una ceja. Son soldados. Ya no, dijo Torres. El mando se está desmoronando. Acaparan suministros, ignoran muertes civiles. Tienen miedo. Ya no obedecemos a cobardes. Michael los estudió. Su equipo estaba gastado pero funcional. Sus ojos, cansados pero enfocados. No buscaban refugio. Buscaban un propósito. Siguen mis reglas, dijo Mako. Sin juegos de poder. Sin secretos. Sobrevivimos juntos o morimos solos. Torres asintió. Entendido. Y así comenzó la resistencia. Empezaron con un viejo almacén cerca del muro este. Antes almacenaba raciones, ahora estaba vacío, salvo por cajas rotas y estantes oxidados. El grupo de Mako, ahora de 15 personas, lo despejó, reforzó las entradas y organizó un sistema de vigilancia. Alice se encargó del entrenamiento. Instruyó a los recién llegados con brutal eficiencia, cómo moverse en silencio, matar rápido, detectar esporas antes de ser detectados. Sara y Lena organizaron las expediciones de suministros, trazando rutas por las ruinas que evitaban zonas infectadas conocidas. Kao se convirtió en ingeniero. Construyó trampas con metal de desecho, alarmas con radios recuperados y armas con lo que encontraba. Sus manos no dejaban de moverse. Su mente no dejaba de calcular. Michael lideraba. No porque quisiera, sino porque debía.
Tomaba decisiones. Mantenía la moral. Escuchaba discusiones y resolvía conflictos antes de que se convirtieran en fracturas. No sonreía mucho. Pero era constante. Y en un mundo que temblaba, eso era suficiente. Una noche, Lena regresó de una misión de reconocimiento con sangre en las botas y pánico en la voz. Se están moviendo, dijo. Los infectados. Cientos. No dispersos. No al azar. Una horda. Mako reunió al grupo. Se sentaron en círculo, las linternas proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Lena describió lo que había visto: docenas de corredores moviéndose en formación, acechadores flanqueándolos, cliques atrás como generales. Y algo más. Seguían algo, dijo. Un sonido. Una señal. No lo sé. Pero no vagaban. Marchaban. Torres maldijo entre dientes. No estamos listos para eso. Lo estaremos, dijo Mako. Expuso un plan. Fortificarían el almacén, colocarían trampas alrededor del perímetro y prepararían rutas de escape. Acumularían comida, agua y munición. Entrenarían todos los días, sin excepciones. Y enviarían exploradores, no solo para vigilar a los infectados, sino para aprender de ellos. Si están evolucionando, dijo Mako, nosotros también. La semana siguiente fue un torbellino. Sara lideró un equipo a un hospital viejo, saqueando suministros médicos. Lucharon contra 2 mutantes y perdieron a un hombre llamado Eli, estrangulado por una nube de esporas. Su cuerpo fue quemado, su nombre grabado en la pared. Alice descubrió un escondite de armas de grado militar bajo un puesto de control colapsado. Trajo rifles, granadas y una caja de máscaras de gas. No dijo cómo lo encontró. Nadie preguntó. Kyle construyó un sistema de alarma perimetral con cables trampa y radios rotos. Al activarse emitían tonos agudos que desorientaban a los infectados y alertaban al grupo. No era perfecto, pero era algo. Mako pasaba las noches recorriendo el perímetro, escuchando el viento, observando las sombras. No dormía mucho. No podía. Los infectados venían. Luego llegó la primera oleada. Empezó con un grito. Un corredor había traspasado las trampas exteriores, empalado en una estaca, pero aún moviéndose. La alarma sonó. Michael y Torres corrieron, armas alzadas. Siguieron más. 5 corredores. 2 acechadores. Un clique. La pelea fue rápida y brutal. Alice derribó a un acechador con un machete en la garganta. Kyle lanzó una bomba casera que destrozó a 2 corredores. Michael enfrentó al clique de frente, esquivando sus golpes, golpeando su corona fúngica con un tubo hasta que dejó de moverse. Perdieron a otro hombre, Jared, es soldado. Un corredor le arrancó el cuello. Murió asfixiado con su propia sangre. Pero mantuvieron la línea. Y los infectados se retiraron. Esa noche, el grupo se reunió de nuevo. Estaban ensangrentados. Exhaustos. Pero vivos. Mako se puso frente a ellos, manos manchadas, voz firme. Esto es solo el comienzo, dijo. Nos están probando. Explorando. Aprendiendo. No podemos esperar el próximo ataque. Tenemos que estar listos. Torres dio un paso adelante. Necesitamos un nombre. Algo para unirnos. Alguien susurró, la resistencia. Mako no respondió. Solo asintió. Pasaron los días. El grupo creció. Más civiles se unieron, saqueadores, médicos, incluso algunos niños. No eran luchadores. Todavía. Pero querían serlo.
Ali se los entrenó. Caí los armó. Sara y Lena les enseñaron a moverse, a esconderse, a sobrevivir. Michael los lideró. Y los infectados seguían llegando. Pequeñas oleadas. Pruebas. Exploraciones. Cada vez, la resistencia resistía. Cada vez, aprendían. Cada vez, Mako sentía el peso crecer. Ya no solo sobrevivía. Estaba construyendo algo. Algo que podría durar. Algo que podría contraatacar. Una noche, mientras el viento aullaba y los fuegos se consumían, Mako se paró en el techo del almacén, observando el horizonte. Kyle se le unió, en silencio por largo rato. Están cambiando, dijo Kao. Más rápido de lo que pensamos. Michael asintió. Nosotros también. Kyle lo miró. ¿Crees que podemos ganar? Mako no respondió de inmediato. Observó las estrellas, tenues, parpadeando apenas entre el humo. Luego dijo, no tenemos que ganar. Solo tenemos que sobrevivir el tiempo suficiente para importar. Kyle asintió. Y abajo, la resistencia dormía. Por ahora, agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnad, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Teb, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Erka Pirrula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime,
Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliat Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Quiro, Tiago Ramallón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinited, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muaman. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josnetatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senquis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Aveonado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.